Genial. ¡Ay! Después de este impasse, voy a compartirles en la clase de hoy, ¿ya? Disculpen, chiquillos, como les digo, mañana no, el viernes voy a tener internet de 4G, creo que se llama, entonces ahí mi internet va a poder ser más rápido, porque al haber tantos conectados somos 46 participantes, entonces al haber 46 conectados, más lo que tengo que presentarles yo del material, por lo general se pega el computador, entonces me cuesta mucho silenciarlos y después compartir la pantalla. Les pido disculpas a ustedes, a sus papitos que hacen el esfuerzo por tener datos móviles y para que ustedes se puedan conectar. Y la intención es que la clase sea fluida, que todos aprendamos, poder contarles un poco. Si ustedes recuerdan, estamos viendo el proceso de conquista de América. Partimos con los viajes de exploración tanto de Portugal como de España a América, en la búsqueda de una ruta comercial que llegará a Oriente, hacia las Indias, para ir a buscar especies como por ejemplo, no sé, condimentos, joyas, por ejemplo. Entonces, tanto Cristóbal Colón como los portugueses, en vez de navegar hacia el oriente, navegaron hacia occidente y se encontraron con un nuevo continente. Entonces, luego de estos viajes de exploración, que vimos que Cristóbal Colón hizo 4 viajes, comenzó el proceso de asentamiento, de ubicarse en el territorio americano. Y eso, en un primer comienzo, se hizo solo a nivel de las islas que estaban en el borde costero del Océano Atlántico. Pero desde la clase de hoy en adelante vamos a ver cómo los españoles comienzan a adentrarse en el territorio americano y comienzan a fundar ciudades y comienzan formalmente el proceso de conquista. El otro día pronunciamos así como por fuera, no nos adentramos mucho en el tema, pero hablamos que en América habían grandes imperios, grandes civilizaciones, principalmente dos. Hablamos sobre los aztecas y hablamos sobre los incas. Los aztecas habitaban el actual territorio mexicano y los incas el actual territorio peruano. Pero eso no quiere decir que eso se acotaran a habitar solo ese pequeño territorio, sino que como eran imperios, abarcaban mucho, mucho territorio. ¿Ya? Por favor, chiquillos, el micrófono en silencio. A quien va ingresando, por favor, le pido que ponga su micrófono en silencio para poder hacer la clase, ¿ya? No, pero no me lo pongáis así, pues no. Dice el papi. Escucho. El volumen. Por favor, la persona que tiene el micrófono encendido que lo pueda silenciar para comenzar la clase, es solo una. Por favor, si pueden silenciar su micrófono. Ya, como les iba diciendo, entonces, vamos a ver hoy la conquista de dos grandes imperios que habían en América. Ojo, que ya estaban ellos en América, tenían este desarrollo cultural que les había permitido llegar a ser imperio, más de lo que nosotros pensábamos se habían desarrollado, porque claro, habitualmente nos imaginamos como que acá solo habitaban indígenas con muy poco desarrollo cultural y que ellos no habían tenido la capacidad de ser grandes culturas. Pero si ustedes recuerdan, el año pasado, cuando estaban en cuarto, vieron grandes civilizaciones de América, como por ejemplo los mayas, los aztecas y los incas. Hoy en particular vamos a ver lo que ocurrió con el imperio azteca y con el imperio inca, porque los mayas ya habían disminuido en su nivel cultural a la llegada de los españoles. Entonces, poner atención mientras se comparte la pantalla, chiquillos. Vamos a ver. Espero que funcione. Como les decía, el territorio que ocuparon estos grandes imperios, por una parte, estaba en Centroamérica, muy cercano a las islas que habían llegado los españoles, era el imperio azteca, y hacia el sur, la zona andina de Sudamérica, se ubicaban los incas. Pero ellos no solo se ubicaban en el actual territorio de México y en el actual territorio de Perú, sino que efectivamente
ocupaban una gran cantidad de territorio. El imperio inca incluso llegaba hasta el actual Ecuador y por el sur hasta el río Maule. Esto porque hacia el sur se encontraron con los mapuches, que era un pueblo que habitaba el sur de Chile y eran unos valientes guerreros. Entonces solo llegaron hasta ahí los incas porque ellos eran más bien amistosos. Entonces nos siguieron hacia el sur porque se encontraron con un pueblo que era mucho más guerrero que ellos, ¿ya? Recuerden, como les dije, por favor, anotar su nombre y su curso en el chat. Y ahora vamos a comenzar la clase. Bueno, junto con saludarlos, nombrar las normas de la clase, apagar los micrófonos, escribir su nombre y curso en el chat. Para hablar, levantar la mano una vez que termine la clase, respetar las opiniones de los compañeros y si tienen alguna duda también escribirla por chat. Como las clases son tan cortitas, probablemente a ustedes les surjan dudas, no hay problema que las escriba a través de Facebook o un correo a la profesora. Si nos vemos conectados por Facebook, yo respondo todas las dudas de todos los compañeros, me mandan un mensajito y yo se los contesto. Entonces, recordemos lo que estábamos viendo. Vimos el proceso de conquista de América distinguiendo las principales características de la empresa de conquista. Si podemos hacer algunas preguntas, ¿qué requisitos debían darse para organizar una empresa de conquista? Si ustedes recuerdan, primero, estas empresas tenían un carácter privado. ¿Eso qué quiere decir? Que no recibieron ayuda económica de la corona, sino que debían sustentar o solventar ellos mismos los recursos necesarios para venir a América. Entonces, si bien por una parte había gente que tenía el capital o los recursos para venir y venían con su plata propiamente, o si no, buscaban a ricos empresarios que subvencionaban estas empresas y después ellos les debían entregar parte de las riquezas que habían encontrado. ¿Ya? Otro requisito era tener las huestes, que eran la gente que venía. Por lo general eran ex soldados que habían participado en alguna guerra o algún conflicto de importancia en España. Y por último, pero no menos importante, estaba el contrato denominado capitulación. Ahí se establecían los requisitos que tenía que dar la corona a cambio de conquistar los territorios a su nombre y los compromisos al que iba a sujetarse el capitán de la conquista y su hueste. Por otro lado, ¿qué motivaciones tenían ellos para embarcarse en esta empresa? Primero que todo tenían una motivación de riqueza, pues de hacerse con más dinero, porque en España no todos eran ricos hacendados. Por otro lado estaba la idea de conseguir fama, por supuesto, ser reconocido. ¿A quién no le gustaría ser reconocido por haber conquistado un nuevo continente? Imagínense. Y por otro, la idea de evangelizar, o sea, al llegar a este nuevo continente, ellos se imaginaban que los indígenas no tenían ningún tipo de credo o de religión. Entonces, como adoraban al dios trueno o al sol, ellos encontraban que eso estaba muy mal y creían que debían formarnos en la fe católica. ¿Ya? Esas fueron las principales motivaciones entonces y esos eran los requisitos que debían darse para organizar una empresa de conquista en América. ¿Cuál será nuestro objetivo de aprendizaje en la clase de hoy? Pues bien, describir el proceso de conquista de grandes imperios americanos, los aztecas y los incas. En la foto que les presento, arriba aparece quien era el emperador del imperio azteca. Él se conoce con el nombre de Montezuma. Y abajo, Atahualpa, que era el emperador que gobernaba el imperio inca a la llegada de los españoles al territorio inca. Entonces, primero que todo, nos debemos preguntar, ¿qué elementos favorecieron la conquista de América? Pues bien, estos 6 que aparecen a continuación. El desarrollo de alianzas logradas con ciertos grupos de indígenas, porque si ustedes se imaginan todo el territorio americano, si bien existían estos dos grandes imperios en el Centroamérica, los aztecas, y en el sur los incas, alrededor de estos imperios igual habían otros indígenas de otros pueblos que estaban enemistados con estos imperios. Entonces, a la llegada de los españoles como eran astutos, comenzaron a desarrollar alianzas para unirse a estos grupos de indígenas y poder atacar a estos dos grandes imperios, porque claro, en cantidad numérica, los indígenas que habitaban estos imperios, el azteca y el inca, tenían mucho más número de personas que los españoles que venían llegando en barco. Entonces, ¿cuál fue la manera más fácil para ellos poder vencer? Por una parte, estas alianzas con ciertos grupos indígenas. Por otro lado, otro elemento que favoreció la conquista
tiene que ver con el hecho que los españoles poseían una superioridad técnica, manifestada, por ejemplo, en la tenencia de armas de fuego con pólvora y en el uso de caballos con fines bélicos. Acá en América no existían los caballos. Entonces, claro, la pelea cuerpo a cuerpo es más difícil que si yo voy sobre un caballo, incluso puedo llegar a dispararle a un indígena. Había como cierta superioridad en la técnica militar que tenían los españoles versus los indígenas de América. Por otra parte, otro elemento tiene que ver con el carácter centralizado y jerárquico de la administración existente en América. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el Imperio Inca, la capital del imperio, imagínense como el caso de Santiago. ¿Cuál es la capital de Chile? Santiago. Pues bien, la capital del Imperio Inca era el Cusco. Entonces, como todas las cosas que producía el imperio llegaban a esta ciudad principal, lo mismo ocurría con las autoridades. Todo el poder se concentraba en esta capital. Entonces, como era centralizado y además jerarquizado, había uno a la cabeza, que en el caso de los aztecas era Montezuma y en el caso de los incas era Atahualpa. Si sacábamos a quien estaba a la cabeza, era muy fácil lograr gobernar a estos indígenas. Por otra parte, otro elemento que favoreció la conquista tiene que ver con los distintos grupos indígenas que tenían rencillas entre ellos. Entonces, como no había unidad dentro del imperio, también efectivamente fue más fácil poder conquistarlo. Asimismo, la existencia de antiguas creencias religiosas que auguraban la llegada de los dioses y el fin de una era. Esto en el caso de los aztecas. Ellos tenían una leyenda que supuestamente iban a llegar unos dioses inexplicablemente y ellos se tenían que unir a estos dioses. Entonces, con la llegada de los españoles, ellos pensaron que eran dioses. Y por último, la transmisión de enfermedades desconocidas en América como la viruela. Imagínense, había distintos pueblos indígenas acá, pero que de cierto modo tenían desarrolladas como, eran inmunes a ciertas enfermedades que eran comunes acá en América, pero con la llegada de los españoles, al introducir nuevas enfermedades, ellos no tenían anticuerpos para poder sanarse de esas enfermedades. Entonces, enfermedades como la viruela hizo que disminuyera mucho la población indígena acá. Ahora, vamos a ver el proceso de conquista azteca, que sería el actual México. Quien está a la cabeza de este proceso de conquista es don Hernán Cortés. Él zarpó desde Cuba, o sea, deja este territorio insular, o sea, las islas que están en el Atlántico, y comienza a embarcarse hacia tierra firme, hacia el continente americano propiamente tal. Entonces, zarpa desde Cuba en 1519, llega a la costa mexicana, donde se alía a los indígenas totonacas, pueblo dominado por los aztecas. Lo que les decía antes, estas rencillas internas entre el imperio y algunos pueblos del sector hizo que los totonacas se aliaran con las huestes de Hernán Cortés y avanzaran hasta llegar a Tenochtitlán, capital del imperio azteca. Fueron recibidos de forma pacífica. Eso es lo que a uno le da más cosas, porque imagínense, Montezuma los recibe con cariño, los lleva hacia el centro de la ciudad, les convida todo lo que tiene. Pues bien, estos pensaban, como les dije, que eran dioses, entonces por eso los recibieron tan bien. Esta situación fue aprovechada para tomar prisionero a Montezuma, emperador azteca, y darle muerte, lo cual desencadenó el ataque contra los españoles. Claro, imagínense ustedes, llegan, lo reciben súper bien, les dan comida, alojamiento, y ellos van y matan a su emperador. ¿Qué hacen los indígenas aztecas? Por supuesto que se levantan en armas y atacan con todos los españoles. Entonces, este episodio se conoce como la Noche Triste porque efectivamente mueren muchos españoles. De los que sobreviven, logran sitiar la ciudad un año más tarde, mientras Cuauhtémoc, que era el nuevo emperador, no pudo organizar su defensa debido a la epidemia de viruela sufrida por los aztecas. Es así como en 1521 Tenochtitlán, que era la capital del imperio azteca, fue destruida y ocupada. De esta forma, el imperio azteca había caído. Este relato es muy importante que ustedes vean el video que sale a continuación cuando vayan a desarrollar su actividad, porque deben elegir uno de los dos procesos de conquista, ¿ya? Entonces, este video que aparece al lado, ustedes lo complementan con el relato que yo les acabo de hacer, que es un súper resumen. Ahora vamos a ver el proceso de conquista del Imperio Inca, que sería el actual Perú.
hay un poco de diferencia, pero muy mínima, en cómo fue el proceso de conquista acá. ¿Por qué? Al llegar a Perú en 1532, Francisco Pizarro, que fue el conquistador del Imperio Inca, se encuentra con conflictos por quién asumía el trono imperial. Estaba Atahualpa por un lado y su hermano Huáscar. En momentos en que Atahualpa triunfaba, los españoles piden reunirse con él en la ciudad de Cajamarca. Es ahí donde Atahualpa es apresado y asesinado, situación que facilitó el avance de los españoles hacia el Cusco, que era la capital del imperio. Allí, Francisco Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II como nuevo monarca, el cual luego organizó un levantamiento armado, acción que no logró detener la conquista. La ciudad del Cusco fue saqueada, o sea que arrasaron con todo, sacaron todas las riquezas que habían. Luego de la batalla de Ollantaytambo, Manco Inca II debió refugiarse en Vilcabamba. El imperio inca había sido controlado por los españoles. Si ustedes se dan cuenta, en ambos procesos ocurre algo muy parecido. Los españoles toman, asesinan a la autoridad que está a cargo y arrasan con todo lo que hay, extraen las riquezas y tratan de imponer su sistema. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias del proceso de conquista de América? Primero, la expansión del territorio colonial español le confirió a este país más poder y riqueza a nivel mundial. España en esta fecha se sitúa como una potencia a nivel mundial por la cantidad de territorio que domina y por la cantidad de riqueza que se hizo. Por otra parte, la desaparición de numerosas lenguas autóctonas, dialectos originarios de América, porque claro, con esto de la dominación, no solo nos sacaron las riquezas, impusieron su sistema de administración, debimos pagar tributos, impuestos, sino que además impusieron su lengua. Hasta el día de hoy nosotros hablamos español y no la lengua autóctona de los pueblos que habitaban antes América. Por otra parte, destrucción de las obras culturales de los pueblos originarios. Yo les dije la semana pasada, creo, que se aprovecharon de los templos sagrados que tenían las culturas americanas para ellos poner sus propios dioses. Así, por ejemplo, cuando asomaba el sol por el templo, ellos decían que era la imagen de Jesús la que se proyectaba. Luego, muchas culturas indígenas desaparecieron debido a la introducción de enfermedades, como les dije. El surgimiento de nuevas ciudades a lo largo de todo el territorio. Este es un gran tema, porque los españoles no solo quisieron sacar las riquezas, sino que quisieron asentarse, quedar en el territorio americano. Y para eso comenzaron a fundar numerosas ciudades. Un rápido proceso de evangelización e instalación de misiones católicas. Esto también es importante, porque los españoles, además de venir en esta empresa de conquista una hueste de militares que venían a establecerse, también traían misiones como los jesuitas, los dominicos. Entonces ellos eran sacerdotes que se encargaban de instruir, de enseñar la fe católica a los indígenas. Por otra parte, la conquista de América abrió nuevas vías de comunicación y transporte, sobre todo marítimas, entre Europa y América, porque antes era normal que comercializaran los pueblos indígenas que estaban a lo largo de América, pero ahora comienzan a establecer relaciones comerciales con Europa, especialmente con España. Y por último, los imperios azteca e inca, que ocupaban gran parte del territorio americano, se convirtieron en los virreinatos de Nueva España, en el caso de los aztecas, y virreinato del Perú, en el caso de los incas, lugares estratégicos para comenzar a ocupar todo el resto de América. Cuando estudiemos cuál fue el sistema administrativo, nos vamos a dar cuenta que desde los virreinatos dominaban todo el territorio americano y se fijaban autoridades y como sistemas de gobierno para el resto de América. En resumen, el proceso de conquista, por una parte, fue muy violento, como lo muestra la imagen, los indígenas en el suelo, los españoles a caballo, con armadura que los resguardaban, los protegían. Por otra parte, se extrae la mayor cantidad de riquezas, principalmente oro y plata, son apresadas las autoridades locales y muertas incluso, como Montezuma y Atahualpa, y se impone un nuevo sistema de cultura y un nuevo sistema de administración, que vamos a pasar a ver las clases siguientes. Ahora quiero mostrarles la actividad para la clase de esta semana. Tiene que ver con la elaboración de un cómic a partir del relato de la conquista de imperios azteca e inca mostrado
en el material les pido que por favor desarrollen un cómic en que sus protagonistas por una parte van a ser el conquistador Hernán Cortés y el emperador Montezuma en el caso de los aztecas, y el conquistador Francisco Pizarro y el emperador Atahualpa por el otro, en el caso de los incas. Su cómic debe tener entre 4 y 6 viñetas, debe incluir al menos 2 cuadros de texto explicativos y debe considerar al menos a 2 personajes históricos que son los que le mencioné. Ahora, para el caso de las personas que no tengan acceso a Internet, todo lo que yo hablo está basado en el texto de historia, principalmente en las páginas 86 y 87. Así que solo para aquellas personas que no tienen acceso a Internet, pueden leer comprensivamente estas 2 páginas y luego desarrollar la actividad de la página 87. Ahora voy a verlos a ustedes y a preguntarles si se entendió la clase, si tienen alguna duda, algún aporte. Con respeto, todos los aportes son bienvenidos, si entendieron. Ignacia Marín, te voy a habilitar tu audio, o sea, perdón, tu micrófono. Si se entendió la actividad del cómic. La idea no es que se aprendan los datos de memoria, pero sí que entiendan que fue un proceso súper violento y que ustedes puedan dibujarlo y mandármelo, porque la idea es que Ya, profe, ¿me escucha? dígame. Ya, de que, por ejemplo, si ellos no hubiesen descubierto América y no hubiesen conquistado estos países, quizás nosotros ni siquiera hubiésemos existido, tal vez. ¿Qué opina usted sobre eso? Creo que tal vez si hubiéramos existido, Ignacia, pero habríamos llegado a un nivel cultural distinto, sin sentir, por ejemplo, imagínate si en vez de creer en el Dios que creemos, creyéramos en los dioses de la naturaleza, valoráramos, no sé, la arquitectura de otra forma. En el fondo fue todo un cambio mental, una revolución de pensamiento que introdujeron los españoles. ¿Usted, profe, cree que esto hubiese sido como ahora tenemos la inteligencia artificial, no hubiera con inteligencia artificial, sino que inteligencia de los humanos nomás, así sin haber descubierto los teléfonos, porque uno ahora puede tener la Wikipedia, o sea, la enciclopedia más grande y todo al alcance del bolsillo, pero no sé, yo creo que hubiese sido igual un poco peor, porque si esta enfermedad hubiese llegado antes, hubiese sido peor, porque no hubiera... No te escucho, Ignacia. La última parte no te la escuché. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si en vez de llegar los españoles acá a apoderarse de toda nuestra riqueza, en términos de riqueza material, hubiéramos nosotros avanzado lo suficiente como elaborar embarcaciones y, por ejemplo, si los mayas, que fueron tan buenos astrónomos, nos hubieran permitido viajar nosotros hacia Europa y haber tenido un contacto cultural mucho más amistoso, sin violencia, sin querer dominar? ¿Se imaginan cómo habría sido el mundo? Capaz que no hubiera habido ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, capaz que hubiéramos enriquecido cada uno de la cultura y el mundo sería muy distinto. El tipo de dominación que tuvo España en América fue de tipo violento. Se apoderaron de las riquezas, impusieron su cultura, nos sacaron todos los valores que nosotros teníamos con la tierra, por ejemplo. El pueblo mapuche tiene un vínculo con la tierra muy sagrado. Ellos no explotan la tierra de manera indiscriminada, ni tampoco los recursos. Ellos extraen lo necesario para sobrevivir, pero tienen una relación amistosa con la tierra. ¿Se imaginan si eso pensara todo el mundo igual? Entonces, es muy triste la parte de la historia que me tocó contarles hoy día, porque efectivamente arrasan con todo, sacan las riquezas, muere mucha gente enferma de enfermedades que se desconocían acá en América. Es un episodio muy triste de la historia, pero lo que nos debe dejar como de enseñanza es que uno debe valorar lo propio, lo autóctono, lo que usted se identifique, que nadie lo modifique, que no venga alguien de afuera a decirle lo que es bueno, lo que es malo. Lo que usted cree es lo que tiene valor. Y eso debe sentirse orgulloso de su origen. ¿Me entienden? Voy a habilitar a George. ¿Sí? Dame un segundo. Déjame intentarlo, ¿ya? Ay.
Pucha, tengo un problema, chiquillos, con el computador, como les digo. Y me quedan 7 minutos y quiero aprovecharlos con quien pueda activar el micrófono. Sofía Araneda. ¿Habilité tu micrófono? Pucha, no puedo. Pero bueno, mientras intento activar el micrófono de alguno de ustedes que quiera opinar, me gustaría recalcar el hecho que el objetivo de hoy era que ustedes entendieran cómo fue el proceso de conquista, que fue muy violento, que efectivamente disminuyó notoriamente la población indígena, que se impuso un sistema administrativo, cultural, de gobierno y que en el fondo lo que vamos a ver en la próxima clase, que va a ser el descubrimiento y conquista de Chile, es algo muy similar a lo que vimos hoy y que efectivamente eso está durante 300 años hasta que se comienza a forjar el proceso de independencia de América y que de verdad en esos 300 años se extrae la mayor cantidad de recursos, se impone un sistema de esclavitud generalizado, en el fondo un sistema de trabajo obligatorio de las tierras, se pagan tributos. Entonces quiero que ustedes entiendan lo violento que fue este proceso y lo significativo luego que es el proceso de emancipación o de independencia de España alrededor de 1808, ¿ya? Eso ustedes lo van a ver en sexto, pero quiero que tengan la noción de lo importante que fue, ¿ya? Y Ignacia Mella del quinto C. Un segundo. Estoy tratando de activar tu micrófono. Ya, mi amor, háblame. ¿Qué te pareció la clase? ¿Se entendió? Sí, pero que hablan mucho en el chat. Sí, no es primera vez que me pasa eso, pero ¿saben qué, chiquillos? Traten, por favor, de no desconcentrarse, de entender las limitaciones que tenemos y de encantarse con la historia. Eso es lo que a mí me importa. No me importa tanto que se aprendan nombres ni fechas. Yo quiero que ustedes entiendan los procesos, lo que sintió la gente que vivió en esa época. Y como les decía, valorar lo propio, valorar lo autóctono, lo originario de nosotros. ¿Ya? Gracias, Ignacia. ¿Entendió cómo se tiene que hacer el cómic? Ya, a ver, voy a habilitar a Andrés y a Adrián. Y quiero saludarlos también a los dos, porque ¿me escuchan? ¿Pueden hablar? Sí, Ya, quiero felicitarlos porque sí, yo sí. permanentemente estoy revisando las tareas que me llegan al correo y al Facebook. No he tenido la oportunidad de escribirles a todos su retroalimentación y felicitarlos por la respuesta, pero quiero particularmente felicitarlos a los dos porque siempre me llegan sus tareas y siempre están muy bien desarrolladas los dibujos, las respuestas, se nota que lo hacen con cariño y dedicación. Así que felicitaciones a ustedes y a través de ustedes a todos los que hacen sus tareas y los que no, que se vayan poniendo al día, chiquillos, no importa si demoran, háganlo ustedes a su ritmo, pero es maravilloso que en el fondo, después de la clase, comiencen a llegar las actividades de vuelta. Ya, mi amor, ¿tiene alguna duda? ¿Entendió de qué se trata la tarea? Andrés. Sí, sí, lo que pasa es que hubieron unas partes que no pude entender porque se hace el micrófono como que se escucha muy bajito. Ya, qué bueno que me lo dice. ¿Pero entiende de qué trata el proceso de conquista? Sí, 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 eso sí lo entiendo. ¿Entiende que llegaron los españoles y se llevaron las riquezas, que mataron a los emperadores? ¿Entiende eso? Sí, sí, ya entendí eso. Ya, Esas mi amor. cosas, pero hay algunas cosas que no pude oír, pero eso lo pueden ver usted en el PDF y lo puedo leer yo Sí, al ahí. terminar, muy bien, mi amor, al terminar esta clase, yo grabo el PDF y se lo voy a enviar a sus profesores jefes para que se lo hagan llegar a ustedes y además lo voy a subir al grupo de Facebook, ¿ya? Muchas gracias por su participación, me Ok. alegra. Gracias, mi amor. Renato Godoy, voy a intentar dar tu audio. Ya ponga su silencio a Andrés y Adrián. ¿Me escuchan? Ahora sí, Renato, te escuchamos. Eh,
Yo solo digo, excepto por la cuestión del COVID-19, menos mal que no nacimos en esa época, porque si no hubiera sido una época de sufrimiento. Cierto. Muchas personas mueren, conquistados. Me gusta su Eso. comentario, porque usted logra darse cuenta lo grave que ocurrió y los abusos que se cometieron. Entonces, muchas veces esa parte de la historia no se cuenta. Y si se cuenta, se minimiza, se reduce un poco el impacto que tuvo la conquista española en América, pero esa es la realidad, así de violento fue. Entonces, me gusta que usted logre empatizar con este proceso. Lo felicito, Renato. A ver, Krishna Pereira, ¿quiere opinar? George, tú. Del quinto B, te estoy habilitando tu audio porque delante no pude. ¿Me escuchas? Sí, Hable, mi amor, dígame, ¿qué le pareció? la clase me pareció buena, educativa y que nos contó mucho de la historia que nosotros no sabíamos. Lindo, Que muchas nosotros gracias. sabíamos solo cosas que nosotras veíamos. Nunca pensábamos en lo que iba a pasar o nunca pensamos en lo que pasó realmente. Muchas gracias por tu aporte, mi amor. Queda solo un minuto, así que les agradezco a todos por participar en la clase, por el respeto. Por favor, les pido que para las próximas clases, no solo la mía, sino la de la mayoría de sus profesores, se enfoquen en lo que habla el profesor, en el material que se proyecta y no lean tantas cosas en el chat porque al final como que hasta los profesores se desconcentran, ¿ya? Entonces, recordar la actividad. Quiero que me sorprendan. Da lo mismo si dibujan con palito y rayita las caritas, da lo mismo. Lo que yo quiero y que voy a valorar es que su trabajo realmente represente el proceso de conquista o del Imperio Azteca o del Imperio Inca y que le pongan color, amor. Da lo mismo si no tiene hojas blancas, hágalo en su cuaderno, no haga que sus papitos gasten plata, no. Yo en su cuaderno lo dibuja, 6 carillas o 4, hace un monito representativo de los indígenas, otro de la empresa de conquista, el choque cultural de ambos, y yo feliz de revisarlo, ¿ya? Les agradezco mucho por su tiempo, les mando muchas bendiciones.